Buenos días. Hace unos 15 días, cuando iban a empezar las vacaciones de Semana Santa, no sabíamos si ir a visitar a mis papás o no. Habíamos platicado acerca de ir a Sonora a ver a mis papás, mi esposa, mi hijo y yo. Era muy tentador quedarnos aquí en casa, descansando, viendo la tele, disfrutando un tiempo en familia. Pero una semana antes le dije a mi esposa que sentí algo por dentro. Le dije, no se vaya a morir uno de mis papás, mejor vamos a verlos. Y mi esposa, ¿cómo crees? Y yo le dije, es que siento como algo raro, no sé, le dije, nunca había experimentado eso. Yo siempre había sido muy burlón con esas personas que dicen que tienen presentimientos, corazonadas, que sueñan cosas. Mi suegra es una de ellas. Y yo nunca me lo tomé muy en serio. Créanme, o sea, yo era hasta medio socarrón y burlón cuando me decían que habían soñado algo, pues ¿qué cenaste, no? Cenaste muy pesado. Y esa vez, por primera vez sentí esto por dentro. Y mi esposa, ¿pero qué es? Y le dije, no sé, nada más sé que quiero ir a ver a mis papás. Quiero estar ahí unos días con ellos. Iba a ser un viaje pesado, son 1500 kilómetros en carretera. Es un esfuerzo, es cansancio, hay que invertir dinero, pero vale la pena. Pasamos unos días con mis papás, disfrutamos, comimos, y días después de regresar recibimos una noticia, y la noticia es, ahí está, murió el perro de mi mamá. Y para muchos podrá ser algo menor, pero aquí está mi hermana. Era un perrijo. De verdad era el cuarto hijo de mi mamá. No dudo que esté en la herencia, ahí en el testamento. Baltasar. Llegaron a ser Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya nada más quedaba Baltasar. Un perrote, usted puede dimensionar ahí el tamaño del perro. Y en la primera foto, es la última foto que le tomamos a mi mamá con el perro. La tomó mi esposa cuando íbamos de salida de casa de mis papás, de regreso a San Luis Potosí. Y fueron días muy difíciles para mi mamá, muy complicados, porque ella llorando me decía, es que era mi compañía. Cuando tu papá se iba a trabajar, pues, era con quien estaba yo, era con quien hablaba, era con quien pasaba el día. Cuando tu papá iba a trabajar. Y lo extraño, me decía con lágrimas mi mamá. También afortunadamente tuvimos la oportunidad de que mi esposa y mi hijo se despidieran de él, porque convivimos con este perro mucho tiempo, muchos años. Para nosotros era salir a jugar con el perro. En la pandemia fueron momentos muy preciosos que vivimos con el famoso Baltasar, a quien pueden ver ahí, y ahora descansa en el cementerio de perros de mis papás. Ya llevan como 10. ¿Por qué le cuento esto? Ese sentimiento que yo tuve y que no había experimentado, yo lo minimizaba o normalizaba diciendo que eso no existía, que eso de andar sintiendo cosas o andar teniendo premoniciones o corazonadas eran inventos de la gente. Ahora que lo experimenté, ahora que en las noches me despertaba con ese sentimiento de que algo negativo iba a pasar y que quería ir a ver a mis papás, pude entrar o pude tener acceso a algo a lo que nunca había tenido acceso. Hay gente que vive una vida inaccesible y no se da cuenta. Ha normalizado el vivir sin acceso, y entonces para ellos su vida es normal dentro de los límites que haya creado. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Y te lo quiero poner en ejemplos para que entiendas de qué estoy hablando, porque creo que estamos viviendo en este momento, en el 2025, un paradigma en el que todo está al alcance de la mano. Desde tu celular puedes pedir de comer, de beber, puedes ver una película. Hoy está al alcance, es muy fácil acceder a todo. Pero se nos olvida que hubo épocas en las que no había acceso a muchas cosas. Los años 60 en Estados Unidos, no podías entrar por tu color de piel a un restaurante o sentarte en la parte que quisieras en el autobús, te mandaban a la parte de atrás. No podías tomar clase con las personas que tenían otro color diferente a las de tu piel. Era una vida inaccesible.
No les tocó a ustedes, tal vez les tocó a nuestras abuelas, pero había una época en la que las mujeres no podían votar. No es que no quisieran salir a votar, no es que decidieran no salir. A ustedes no las contemplaban, no tenían voz ni voto en las elecciones. Solo los hombres podíamos decidir quién nos iban a gobernar. Y normalizábamos, a lo mejor sus abuelas ni se acuerdan de eso, porque era normal. Los hombres son los que saben, como diciendo que somos más inteligentes. Hoy ofende eso, pero hubo una época en la que era normal no tener acceso a algunas cosas. Y como les digo, generaciones y generaciones de personas crecieron pensando que esto era normal. El muro de Berlín, también generaciones de personas crecieron pensando que era normal vivir dentro de esta pared. Y no es que no pudieras salir porque vivías muy a gusto ahí, no tenías acceso al otro lado, no tenías permitido llegar al otro lado. Eso es vivir una vida inaccesible. Y muchos de nosotros hoy en día seguimos viviendo vidas inaccesibles en ciertas áreas de nuestra vida. El tema de este mes ha sido las últimas palabras de Jesús y cómo impactaron nuestras vidas las últimas palabras de Jesús. Por eso te quiero hablar, yendo ya a la Biblia, acerca de esta época en la que tenían el pueblo de Israel un Dios presente pero inaccesible. Lo que están viendo en la primera imagen es el templo de Jerusalén, el segundo templo. El primer templo fue construido por Salomón. Recuerden que fue destruido cuando los invadieron los babilonios y se construyó un segundo templo. Se le trató de dar la misma majestuosidad que al templo de Salomón, y ahí tenemos ese templo. Y el mismo templo de Jerusalén es el ejemplo perfecto de cómo los judíos vivían con esta vida inaccesible a Dios. El templo estaba compuesto por áreas. Había un área muy grande, un patio muy grande. Era el atrio de los gentiles. Judíos y no judíos podían convivir ahí. Era donde había los mercados para vender los animales para los sacrificios. Y luego estaba el atrio de los judíos. Hombres y mujeres judíos solo tenían acceso a él. Y luego seguía el atrio al que solo podían acceder los hombres. Y luego más adentro estaba aquella área solo donde podían entrar los sacerdotes. Y finalmente llegamos al lugar santísimo, donde solo podía entrar un hombre una vez al año, en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Cuando entraba este hombre para hacer expiación por los pecados del pueblo, un solo hombre podía entrar a la presencia de Dios. Un Dios presente, pero inaccesible. Y era normal saber que del otro lado de esta cortina, de este gran velo, estaba la presencia de Dios, pero yo no podía acceder a Él. Me tenía que conformar con lo que me dijera otra persona. Y no solo sucedió en los tiempos de Jesús, esto sucedió por muchos años, en los que Dios se comunicaba a través de ciertas personas nada más. Los patriarcas, empezando por Abraham, luego Moisés, el libertador, luego los grandes profetas, David, Salomón. Y el pueblo entonces recibía una comunicación indirecta a través de estas personas. Sabíamos que ahí estaba Dios, pero no podíamos acceder a Él. Generaciones y generaciones de israelitas tuvieron que conformarse con conocer a Dios indirectamente. Hoy en día hay una mezquita musulmana en donde antiguamente estaba el templo. Es muy interesante la historia, usted la puede leer o le puede preguntar al ChatGPT si quiere, para facilitar las cosas. Pregúntele nada más por curiosidad qué es esa cúpula dorada, para que se dé cuenta el problemón que hay ahorita ahí en esa tierra santa. El lugar está custodiado y tiene control político el Estado de Israel, pero el control religioso lo tiene el Estado Islámico. Y ahí está la pelea en que para poder construir el tercer templo de Jerusalén tendrían que derribar lo que está ahí, que es la cúpula de la roca. Y bueno, no quiero entrar en más detalles con esto porque luego me desvío, pero sí te quiero hablar acerca de esa inaccesibilidad, de esa vida inaccesible. Un Dios presente pero inaccesible a través de ese gran velo, dice la Biblia. La Biblia no da muchas características acerca de este velo, que era más bien un muro que separaba todo lo demás de aquel lugar santísimo donde se encontraba la presencia de Dios. Por historiadores sabemos cosas del velo, como que medía 20 metros de alto, 10 centímetros de espesor, que era muy difícil moverlo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero este velo era el que marcaba la distancia entre Dios y el hombre, porque sí había una distancia. En algún momento Moisés le dijo a Dios: quiero ver tu rostro. Ustedes lo pueden leer en la Biblia. Y Dios le dice: te voy a mostrar la espalda. Los escritores de la Biblia le confirieron características humanas a Dios: el rostro de Dios, la mano de Dios, los brazos de Dios. Pero realmente, cuando te pones a leer y a estudiar, ¿quién sabe cómo sea Dios? ¿Quién sabe? Pero Moisés lo que le está diciendo, para que me entienda, porque nos podemos perder si le dice: te quiero ver el rostro y te enseño la espalda, pues al fin de cuentas lo vio. No. Moisés le está diciendo: quiero verte cara a cara, frente a frente, quiero ver tu gloria en todo tu esplendor. Y Dios le contesta: no, te voy a mostrar solo una parte pequeña. Porque si me vieras en todo el esplendor, morirías. Dios era inaccesible, no porque no quisiera tener contacto con el ser humano, sino para protegerlo. Nuestra naturaleza pecaminosa no podía permanecer sin sufrir ningún cambio delante de la presencia de Dios. Inmediatamente hubiéramos muerto. Y era por eso que el poder y la gloria de Dios se contenía en este lugar, para protección del ser humano. Ahí mismo podemos ver el amor de Dios por la humanidad. No podía nuestra naturaleza pecaminosa estar frente a la santidad de Dios y permanecer como si nada. Hubiéramos caído muertos en ese instante. Era por protección ese velo. Era por protección tener contenido todo ese poder del que cantábamos hace ratito. Usted lo cantó. Un poder que no podemos imaginar. Un poder que no cabe en nuestra cabeza. Estaba contenido en ese lugar, aguardando pacientemente. Pero llegó el momento que lo cambió todo. Jesús en la cruz, narran los evangelistas, hay un momento crítico de lo que pasó Jesús en la cruz, y fueron sus últimas palabras cuando dijo: consumado es. Cuando dijo: esto está acabado. No dijo: yo estoy acabado. Él dijo: esto se acabó. Esta separación entre Dios y el hombre termina hoy. Y en ese momento relata Mateo, que el templo se rasgó de arriba hacia abajo. Qué interesante. Desde arriba, desde lo alto, era un velo de 20 metros o tal vez más. Y se rasgó del cielo a la tierra. Y entonces aquello que estaba contenido en ese lugar, al haber pronunciado las palabras Jesús, quedó accesible. Y hoy te quiero hablar de esto. Hoy te quiero hablar de ese velo rasgado y del poder y del impacto que las palabras de Jesús tienen hasta el día de hoy en tu vida y en la mía. Cuando el velo se rasgó, lo que era inaccesible ahora está al alcance de todos. Generaciones y generaciones de judíos, de israelitas, murieron sin saber, sin experimentar lo que tú y yo podemos experimentar el día de hoy. Se tienen que conformar con un pedacito, con poquito, con conocer a Dios de manera indirecta, o en el mejor de los casos, como Moisés, ver un pedazo de Dios a lo lejos, detrás de una piedra, escondido, viendo por una rendija solo una parte de Dios. Pero eso terminó el día de la cruz, y entonces toda esa gloria que estaba ahí contenida salió. Y te quiero dar 4 enseñanzas de lo que significa para ti y para mí el día de hoy este velo rasgado y esas palabras de Jesús que pronunció en la cruz. Primero, lo que estaba adentro anhelaba salir. Mira, yo he escuchado muchas veces a pastores y predicadores. Desde los 8 años voy a una congregación cristiana, imagínense, decir que el velo se rasgó para que pudiéramos entrar. ¿Han escuchado eso? ¿Sí lo han escuchado? Fabián, el velo se rasgó y ahora tenemos libre acceso a entrar a la presencia de Dios. Y utilizamos ese pasaje de Hebreos de entrar confiadamente al trono de la gracia, y entonces predicamos que ahora, como el velo está rasgado, podemos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Pero se nos olvida otra idea ligada con esto. Sí se trata de entrar, pero también se trata de que lo que estaba ahí adentro quería salir. El Creador quería tener contacto con su creación.
esa gloria contenida de Dios en este lugar anhelaba salir y habitar en ti y en mí, porque así dice la Biblia, que ahora somos sus templos. Dios no es un concepto de un Dios lejano, sentado en una nube, en una galaxia, viendo a los seres humanos como quien ve un hormiguero. Cuando Dios salió de ese lugar, cuando su Espíritu Santo salió de ese lugar, lo hizo para habitar en ti. Y Dios está aquí y ahora, pero también está presente cuando tienes reuniones de trabajo los lunes. ¿Y sabes qué? También está presente en las crisis y dificultades. Si alguna vez has estado en el hospital, ahí también está Dios. Y Dios también está en los momentos más oscuros y en tus momentos más alegres que publicas en el Instagram. A Dios le encanta verte en el Instagram, pero también le encanta verte de rodillas, llorando y pidiendo por ayuda. Y ahí está presente Dios, porque Él deseaba salir de este lugar y convertir esa gloria y esa majestad en algo accesible para toda la gente, no solo para una persona una vez al año. Sí puedes entrar, pero el problema con este concepto de caminar y ingresar a algún lugar es que puedes decir, es que no lo he hecho. Es que, Fabián, yo nunca he caminado, yo nunca he ingresado a ese lugar santísimo. Sé que hay gente que ha entrado, sé que hay un libre acceso ahora y que puedes entrar, pero yo no lo he hecho, yo me he quedado en el mismo lugar. Ya no hay distancias. No se trata de que tú accedas, se trata de que Dios salió. No se trata de que tú te acerques, se trata de que Él ya se acercó. Es una mentira eso que te han dicho, que hay gente que está más cercana de Dios. Es una mentira completa. Los pastores de aquí seguramente están más cercanos a Dios, por eso yo les pido a ellos que oren por mí. Eunice canta bien bonito en la alabanza, es un ser muy espiritual. Le voy a pedir que ore por mí porque seguramente está más cercana a Dios que yo. Mentira. Ya no existe distancia entre Dios y el hombre a través de Jesús. Y tu oración tiene el mismo poder que de la de cualquier predicador. Le voy a pedir a Arnoldo que ore por mí porque él se sube a predicar. No me ha conocido en mis momentos más oscuros, Mi esposa sí. Y a esa versión del Arnoldo probablemente no le pediría que ore por usted. Pero Dios ha estado presente en esos momentos oscuros, así como está aquí, en este momento. Es una mentira la que te han dicho, de que hay gente que está más cerca de Dios y otros que están más lejos de Dios. Eso es mentira. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, dijo, esto se acabó. Ya no vivimos en el viejo sistema de filtros, en donde entras al templo y te van filtrando hasta que queda uno. Es como entrar a una fiesta VIP. A los jóvenes como entrar a un antro a la zona VIP. Y tú no tienes acceso. Pero de repente el cantante, el que está enfrente, el famoso, quita la cadena y viene y se sienta contigo. Eso es lo que sucedió, para que me entiendas, joven, en tu lenguaje. Tienes acceso a la zona VIP. Y la estrella del show está sentado a tu lado. No tuviste que hacer nada. No se trata de lo bueno o lo malo que eres, de tus peores o tus mejores momentos, de los pasos que has dado para acceder a ese lugar. Se trata de lo que Él hizo en la cruz. Lo que estaba allá adentro anhelaba salir y tener contacto contigo. Y hay una segunda enseñanza. Era un Dios inaccesible, era un Dios secreto, oculto. ¿Quién sabe qué pasaba allá adentro de este lugar? Solo una persona al año podía entrar, y quién sabe si nos decía la verdad cuando salía. En el primer templo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Usted lo puede leer. El arca del pacto contenía las tablas de la ley de Moisés, una porción de maná y la vara de Aarón que reverdeció. En el segundo templo, no lo especifican los evangelios, no sabíamos que había. Lo que sabemos es que el arca se perdió con la invasión de Babilonia. Y los historiadores dicen que a lo mejor había una recreación del arca. Algunos dicen que estaba vacío, otros mencionan otro tipo de altar. Solo una persona una vez al año podía ver con sus ojos lo que había adentro, lo que era oculto para los demás, lo que era un secreto. Hay áreas en tu vida que mantienes en secreto. Hay áreas en tu vida que ocultas y te has acostumbrado a vivir de esa manera, ocultando esa parte.
Porque tal vez te causa vergüenza, incluso miedo. No quieres entrar a explorar esa área porque cada vez que entras sientes ansiedad y te empieza a pasar algo mentalmente y te da miedo acceder a esa área. Y por eso tratas de entumecer tus sentidos con todo lo que hay alrededor. Música, películas, amigos, fiestas. Porque el hecho de estar solo en tu casa te lleva a esos lugares oscuros y te da miedo lo que hay ahí. Pero este velo también se partió para que lo oculto se hiciera visible, para que nunca más hubiera suposiciones de lo que había adentro, para que no hubiera un teléfono descompuesto y que se fuera transmitiendo de generación en generación de lo que posiblemente se podía encontrar allá adentro. Dios se quiso exponer para que cualquiera pudiera acceder y no hubiera secretos. El velo se partió para que tú también expongas esas áreas oscuras a Dios, para que permites que esa luz también llegue e ilumine esas partes de tu vida que solo tú conoces y que nadie te va a preguntar cuáles son. Pero tú en la intimidad de tu casa, un día entre semana, no tiene que ser domingo, puedes arrodillarte delante de Dios y decirle: tú ya sabes lo que hay en mi corazón, Señor. Tú ya sabes lo que le oculto a la gente, a mi esposa, al pastor. Tú lo sabes, pero nunca lo hemos hablado cara a cara. Pero como tú partiste ese velo, hoy quiero que traigas luz también a esas áreas oscuras. Quiero exponer eso que tanto tiempo me ha atormentado. Cuando Jesús dijo consumado es, también se refería a eso. No más áreas oscuras que atormenten al ser humano. La tierra estuvo oscura por 3 horas ese día, dice la Biblia, de las 12 a las 3 de la tarde. Hay un autor que me encanta porque dice que fue la creación guardando luto por el Creador, el último momento en que la tierra iba a estar oscura por el dolor que sentía por la muerte de su Creador. Esas 3 horas de oscuridad Jesús padeció y sufrió en ellas para que tú no tengas que volver a vivir en oscuridad, para que puedas salir a la luz y vivir una nueva vida, una vida en la que puedes ver a los ojos a cualquier persona, en la que te puedes ver al espejo sin que te dé vergüenza lo que estés viendo. La tercera enseñanza es: ya no se trata de sacrificios, se trata de gracia. Algunos dirán: esa ya me la sé, esa la dicen cada domingo. No, hombre, me dieron una enseñanza buenísima de lo que es la gracia. ¿Y por qué entonces seguimos viviendo con el sistema de sacrificios de antes? ¿Por qué entonces seguimos viviendo como si existiera una distancia que debemos de acortar con algo que tenemos que hacer nosotros? Porque créanme, como le dije, desde los 8 años asisto a congregaciones cristianas y veo como muchos cristianos siguen viviendo su vida espiritual como si tratara de esfuerzo, y el esfuerzo me va a traer recompensa, y la recompensa es que voy a estar cerca de Dios. A lo mejor ya no sacrificamos a un animal como lo hacían antes, pero voy a sacrificar mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, el trabajo que duela, que la gente pueda ver que estoy sacrificándolo todo para acercarme a Dios. Te felicito si has hecho eso. Pero cuando Jesús dijo en la cruz consumado es, se refería a que no hay que hacer nada más. Si ahora servimos es por agradecimiento, y el agradecimiento está psicológicamente comprobado que hace feliz a la gente. El ser agradecido, el tener muestras de gratitud. Pero no lo hacemos porque con eso seamos más salvos o menos salvos, o poquitos salvos, o ya me gané un lugar en el cielo. No lo hacemos por eso. Consumado es, y el velo se partió, fue por gracia. La gracia divina, la gracia del Creador que quería tener contacto nuevamente con su creación. Y me acerco a la última enseñanza. Y para eso quiero que cierres los ojos y hagas una reflexión.
Porque a lo mejor ahí no hay un velo físico. Cierra tus ojos, no va a pasar nada raro, nada más quiero que te concentres en esto. A lo mejor no hay un velo físico que te separe de Dios, pero hay un velo invisible que te hace sentir lejos de Dios. Hay un velo invisible que te hace sentir que tus oraciones no están llegando al lugar adecuado. Hay un velo invisible que te hace buscar ayuda en otros lados menos en la fuente de la gracia. Hay velos invisibles que nos tienen limitados, han limitado nuestro potencial. Podríamos haber logrado más cosas en la vida, podríamos haber logrado más cosas en la iglesia, pero estos velos nos tienen encerrados en un espacio delimitado. Para algunos es el velo del dolor. Han experimentado dolor en las congregaciones, los han tratado mal. Han ido en busca de un consejo y han recibido un reclamo, un regaño, y ha dejado heridas en sus corazones. Y eso es un velo enorme que está evitando que avances. El velo de la vergüenza, si la gente supiera dónde estaba ayer en la noche, si la gente supiera lo que hice hace 3 días, si la gente supiera lo que hice hace 5 años, 10 años, si la gente me hubiera visto en mis peores momentos. Y es un velo muy pesado también, el de la vergüenza, que no te permite avanzar. Tenemos el velo de la culpa. Pudimos haber hecho algo más, lo pude haber hecho mejor. Y volvemos al sistema de sacrificios, pensando que por falta de mi esfuerzo no estoy donde quiero estar, hablando en términos espirituales. El velo de la religión, hemos crecido asistiendo a este lugar domingo con domingo por el simple hecho de que es una costumbre, un hábito, un bonito hábito, pero no deja de ser un hábito. El velo de la autoexigencia, no puedo ser lo suficientemente bueno para estar delante de Dios. Nunca alcanzaré los estándares de lo que veo allá arriba. Nunca alcanzaré los estándares de la persona de al lado. El velo del éxito superficial, que cómo ha afectado a muchas congregaciones. Pensar que el éxito económico, el éxito profesional es sinónimo de una buena relación con Dios. No, simple y sencillamente hay gente que es buena para los negocios y hay gente que no. Es que está siendo bendecido económicamente, seguramente tiene una relación más cercana con Dios. Levántate más temprano, sea más disciplinado, ahorra. No se trata de que Dios quiera bendecir más a unas personas que a otras. La indiferencia a lo que está sucediendo alrededor del mundo, la indiferencia ante el dolor que está viviendo mucha gente, también es un velo muy pesado y difícil de quitar. Puedes abrir tus ojos, ya identificaste tu velo, a lo mejor no viene en la lista, pero sabes que hay una barrera que está impidiendo que tengas ese encuentro directo con tu Creador. Jesús no murió por ti, murió contigo. Antes de decir consumado es, Jesús también dijo unas palabras desalentadoras, unas palabras donde expresaba con crudo dolor lo que estaba experimentando en ese momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Max Lucado, un autor cristiano, dice que esas no son las palabras que expresaría el Hijo de Dios. Más bien parecen las palabras que expresaría un ser humano muriendo en la cruz. Y termina diciendo Max Lucado, era el Hijo de Dios muriendo como ser humano en la cruz para dar vida a todos los que en Él crean. Y Jesús murió en la cruz, pero murió contigo. Él experimentó el dolor y la agonía que todos han experimentado. Él experimentó ese momento de soledad en la cruz y por eso dijo, Señor, me siento abandonado, me siento traicionado, tengo miedo de lo que va a pasar a continuación. El estado donde tú estás, si estás pasando por una crisis que parece que no tiene fin, Él ha estado ahí acompañándote. Él murió contigo, pero también ha vuelto a vivir contigo.
Ese es el misterio de la cruz. ¿Cómo es posible que la muerte pueda traer vida? Solo lo entiende aquel que lo ha experimentado. ¿Cómo es posible que darlo todo significa obtener todo? Solo lo puede explicar el que lo ha experimentado. No hablamos de un Jesús lejano. No hablamos de un concepto de un Dios que murió hace 2000 años. Hablamos de alguien que está presente en este momento y que te entiende. Y que cuando murió en ese momento, cada gota que derramó, lo hizo pensando en cada lágrima que tú ibas a derramar. Consumado es, en la cruz también significa, hasta aquí llegó. El experimentar ese dolor en soledad. Porque Jesús no prometió que se iban a acabar los problemas, pero lo que sí prometió es que iba a estar ahí para acompañarnos en esos momentos complicados. Consumado es significa nunca más pasar en soledad esos momentos que tú crees que has estado solo. Y así es como lo inaccesible se hace accesible. Alabanza, acompáñeme por favor aquí adelante. Hablaba de este tema con una persona y me decía, ¿y cómo sé si he experimentado a Dios en mi vida o no? ¿Alguien se ha preguntado eso así con honestidad? Que puede decir, yo tampoco sé si he experimentado a Dios en mi vida. Yo no sé si he tenido un encuentro con Él. ¿Alguien puede levantar la mano con honestidad y decir, gracias por su honestidad? ¿Me creerán que yo tampoco lo sé? ¿Me creerán que lo que he experimentado probablemente son emociones cuando estoy aquí? Y cuando escucho cantar una voz preciosa y se te mueve algo por dentro. Pero lo que sí les puedo asegurar es que cuando he estado de rodillas en medio de un problema, he sentido paz que no puedo explicar. Lo que sí les puedo decir es cuando tengo un problema en el trabajo que parece que no se puede resolver, de alguna manera encuentro una solución para que se resuelva. Lo que les puedo decir es que si bien como muchos matrimonios hemos tenido momentos y etapas difíciles, vemos la mano de Dios en medio de nosotros. Y eso también es experimentar a Dios. No solo cuando se siente bonito, cuando cantamos, levantamos las manos o alguien ora por nosotros. Y le doy gracias a Dios porque Él ha estado presente en esos momentos, en los felices, pero también en los complicados. Cierra tus ojos un momento. ¿Hay alguien que aquí ha identificado un velo que le está impidiendo llegar a este lugar, o que le está impidiendo tener esta relación o esta cercanía con Dios? Levante su mano. Mire, veo varias manos levantadas. Siempre hago esta pregunta porque a lo mejor dicen no y pues vámonos ya, ¿no? ¿Para qué los entretengo? Vámonos a comer. Pero no quiero irme nunca de este lugar sin antes preguntar, porque a lo mejor hay gente que la está pasando mal. Y el valor que tienen para levantar la mano merece todo nuestro respeto, de los que estamos aquí presentes, con los ojos cerrados, sin juzgar, sin señalar. Y como me distraje, ¿puedo levantar la mano otra vez? Nada más para identificarlos bien. Bien, levante la mano bien alto, nada más para identificarlos. Gracias por su honestidad. Gracias, muchas gracias por su honestidad. Pudiera hacer una oración muy larga, pudiera hacer una oración recitando varios versículos, pero te quiero recordar las palabras que Jesús dijo en la cruz y el poder que tienen. Consumado es.
Hasta aquí llegó esa separación entre Dios y los hombres. Y hoy que le estás pasando mal y que estás escuchando esto, hoy que estás ahí sentado pensando que hay un abismo entre Dios y tú, déjame decirte, no es cierto. Jesús pagó el precio en la cruz para que no exista ese abismo, para tender un puente y acercarte al Padre. Y si tú no te has acercado, créeme que Él sí se ha acercado. Y si tú lo crees lejano, déjame decirte, está a tu lado. Dale una oportunidad a Él. Dale una oportunidad. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una conversación difícil, una conversación complicada, porque a veces necesitamos tener conversaciones difíciles con Dios. Yo leo cómo los hombres en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, tenían conversaciones difíciles con Dios. Jeremías le dijo a Dios: maldito el día en que nací. Elías le dijo: estaré mejor muerto. Y podemos pasar por David, y podemos pasar por Salomón, y podemos pasar por Moisés y por Abraham. Y estas conversaciones difíciles con Dios los llevaron a un nuevo nivel espiritual en sus vidas. A lo mejor lo que te hace falta es eso: tener esa conversación difícil con Dios en la intimidad, en ese lugar en tu casa donde nadie te ve, a la hora que nadie está al pendiente de lo que está pasando. Y como lo dijo de manera cruda Jesús en la cruz, también decirle de manera cruda a Dios lo que está pasando por tu cabeza. ¿Realmente existe, Señor? ¿Realmente transformas las vidas de las personas como dicen en ese lugar? Porque no siento mi vida transformada. ¿Realmente viniste para traer luz en medio de la oscuridad? ¿Y por qué sigo viviendo en tinieblas, Señor? Tú prometiste paz, pero yo solo experimento ansiedad. Tú prometiste compañía, pero yo me siento solo. Ese es el tipo de conversaciones que te lleva a tener un encuentro con Dios, que lo cambian todo. Gracias, Señor, por lo que empiezas a hacer en la vida de las personas el día de hoy. Consumado es una declaración de victoria. Consumado es una declaración que dejaste en la Biblia para recordarnos en los momentos más complicados que ya no existe distancia, que ya no existe velo, que ya no existe sacrificio por hacer, que tú estás presente aquí y ahora con el propósito de transformar los corazones de las personas. Transforma mi corazón, Señor.